Ahí está. Estas son las orientaciones de la semana 4. ¿Qué nos dice en la semana 4? Es trabajar en función a las estrategias didácticas para el desarrollo del pensamiento lógico matemático en los niños. Entonces, es pensar en la didáctica del pensamiento lógico matemático en las relaciones de clasificación, medición, nociones de tiempo, espacio, temporales, número, forma y la estructura lógica. ¿Cuál es la intencionalidad? La intencionalidad es desarrollar el pensamiento lógico matemático para desarrollar habilidades cognitivas básicas, ¿no? O esenciales en los niños a partir de estrategias que estén basadas en el juego, la manipulación directa de objetos y la experimentación activa. Es decir, debemos orientar nuestras actividades a esta manipulación de objetos y la experimentación. No olviden que las anteriores semanas hemos trabajado en la selección de recursos materiales, ¿no? ¿Qué objetos del contexto podrían ayudarnos? Y a través de esa experimentación activa es lo que nos propone. Ahora, en la semana 4, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer lectura del texto y análisis del texto. Y nos piden, lea el texto académico correspondiente a la semana 4 y a partir de ese texto elabore una infografía. Infografía resaltando estrategias didácticas relevantes del desarrollo del pensamiento lógico matemático. Por eso yo les decía en la semana 1, en la semana 2, ya estén pensando todas las actividades, todas las estrategias, todos los recursos que están utilizando, pensando ya en el producto final, para que no sea otro trabajo paralelo. Entonces, lo que ustedes ya tienen en la semana 1, en la semana 2, lo que van a hacer es ya ir enlazando, uniendo y resaltando estas estrategias didácticas, ¿no? Es decir, esto yo he escogido, esto lo voy a colocar, esto me parece interesante. Entonces, de esa manera tienen que ir trabajando la actividad de la semana 4. ¿Alguien sabe qué es una infografía? ¿Qué será una infografía? ¿Colegas? Dice, es una imagen en la cual podemos resaltar diferentes temas, puede entrar lo más resaltante, digamos, del tema y podemos adornarlo con muchas cositas. Bueno, que yo sepa así en mis palabras, eso es una fotografía. ¿Ya? ¿Qué más? La infografía es una técnica, ¿no? Es una técnica, es una manera en la cual toda persona que utilice infografía hace un diseño, ¿no? Hace información, ¿no? A través de las imágenes. Entonces, esta infografía es una representación, es decir, que a través de la vista nosotros podamos observar, ver lo que usted nos está tratando de decir. Es una representación de imágenes en las cuales va a mandar un mensaje, pero estos mensajes tienen que estar enviados en relación a las estrategias didácticas para el desarrollo del pensamiento lógico matemático. Es decir, es ir utilizando imágenes, iconos, textos, gráficas, diagramas que tengan mensaje, ¿sí? Que tengan un mensaje llamativo a través de la mirada. Eso es una infografía. Hay programas en multimedia para hacer infografías. Canvas, no sé qué otros programitas más se utilizan, pero que usted a través de sus imágenes puedan hacer. Y he visto ya algunos trabajos en el caso de la presentación, tenían esa relación de infografía y no se diferenciaban de un mapa conceptual. Por eso yo les decía, revisen entre esquema conceptual, mapa conceptual y ahora nos toca hacer una infografía. ¿Cómo van a hacer una infografía? Primero tienen que empezar a seleccionar el fondo de su infografía, es decir, qué fondo va a tener
¿Qué es llamativo? Siempre pensando al pensamiento lógico, matemático en el nivel inicial. Van a escoger un tipo de letra, van a seleccionar los gráficos, las ilustraciones que van a utilizar. Pueden ser de la semana 2 también, que han empezado algunos a trabajar ya con sus propios niños, con sus materiales. Recuerdo de una de las compañeras que hizo laberintos, algunas que utilizaron las tapitas, algunos que utilizaron las piedras, algunos que utilizaron otras fichas. O sea, había una variedad de ilustraciones y gráficos, ¿no? Coloque los elementos de gráfico, es decir, ya va seleccionando y colocando estos elementos de gráfico. Luego, los dispositivos de la infografía, es decir, conectores, imágenes, movimientos. Además, debe tener usted fuentes, ¿no? Pero en nuestro caso, nuestras fuentes son propias, porque ustedes han empezado ya a elaborar en la anterior semana recursos didácticos. ¿Para qué es una infografía y para qué nos sirve? Nos sirve sobre todo para que a través de las imágenes, de la información que tenemos en ese documento, nos puedan ustedes dar a conocer o ilustrar sobre algún elemento. Y sobre lo que tienen que ilustrar ustedes sobre las estrategias didácticas, es decir, resaltar qué acciones pueden utilizar para el proceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo del pensamiento lógico matemático. Entonces, cuando ustedes se van a lo tradicional, cuando ustedes se van, por ejemplo, a las fichas, a las tarjetas con números nada más, y a la lectura de esas tarjetas, no tiene sentido. O sea, no tiene valor porque en realidad es algo que es muy tradicional. Nosotros estamos justamente en este posgrado para investigar, indagar, conocer nuevos trabajos que permitan el desarrollo de este pensamiento lógico matemático. No olviden que en las anteriores semanas hemos determinado que el desarrollo y la maduración biológica es importante y en la educación inicial el juego es vital. Pero a través del juego nosotros debemos de generar un proceso de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Lo que nos recomiendan es que utilicemos materiales, recursos del contexto, o sea, del lugar donde vive el niño. ¿Para qué? Para que él empiece a familiarizarse y lograr pensamiento e inteligencia. No olviden que el pensamiento es el conjunto de conceptos, de imágenes, de ideas que tiene el niño y que va construyendo día tras día. Pero que esos pensamientos luego se convierten en un proceso de inteligencia cuando el niño es capaz de resolver sus problemas, porque la inteligencia es un proceso de resolución de problemas. Entonces, ese es el trabajo de la semana 4. ¿Alguna pregunta? Ahora, esto es vital, que su infografía resalte la estrategia didáctica. No pueden hacer una nueva, tienen que trabajar en función de las anteriores trabajos que ustedes tienen. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir entender el pensamiento lógico matemático para el nivel inicial. Ahora, estos son orientaciones de forma que ustedes en algunos casos sí aplican, en algunos no lo aplican y eso está mal. Entonces, lo que van a hacer es utilizar estas indicaciones de forma y lo más importante es la rúbrica, es decir, cómo se evalúa. El formato de presentación vale 10 puntos, si cumple o no cumple con el formato de presentación. Luego tenemos la síntesis de contenidos o introducción, es decir, algunas compañeras o compañeros nos presentan, nos dicen, ¿no? Dicen, ahora vamos a presentar, estamos trabajando la seriación, yo qué sé, la clasificación, tiempo y espacio. Entonces, he visto que algunos han trabajado con hula-hulas, han trabajado espacialidad y todo lo demás, ¿no? Entonces, estos son los lineamientos para la evaluación. Tiene el tema principal, las ideas secundarias, considera las ideas relevantes
y luego entra al desarrollo, ¿no? O sea, hay una presentación, luego en el desarrollo expone el tema principal, la secuencia de los temas y la conclusión. En la conclusión tiene una posición con ejemplos, demuestra originalidad, claridad, precisión. Entonces, eso es lo que les están pidiendo poder hacer. En todo trabajo, si se han dado cuenta, hay un proceso de introducción, desarrollo y conclusión. Pero esta evaluación va a ser en función a elaborar esta infografía como estrategia didáctica para el desarrollo del pensamiento lógico matemático. ¿Se entiende hasta ahí, colegas? ¿Colegas? Licenciada, a lo que yo comprendo es que, digamos, en los módulos o en las semanas anteriores, em, vamos a sacar, digamos, las fotografías, ¿verdad? Y la vamos a em, realizar ya con estas instrucciones. ¿Es así, verdad, licenciada? Puede hacer eso o incluir nuevas imágenes, nuevos iconos, depende de la creatividad de usted. Lo único que les está recomendando, se les está recomendando es que lo trabajado en la semana 1, en la semana 2, en la semana 3, tiene que servirnos en la semana 4, porque la semana 1, 2, 3 y 4 tiene que ir orientado al producto final. Entonces, pueden utilizar parte de las semanas y como también pueden generar nuevos iconos, nuevas imágenes para enriquecer, porque el producto tiene que ser rico, tiene que ser productivo, tiene que ser innovador. No necesariamente, porque si yo en mi semana 2 y 3 solo he trabajado en una explicación relativa nomás, o sea, he relatado mis materiales y no ha habido interacción, entonces muy poco les podría dar. O en algunos casos, por ejemplo, solo han utilizado la lectura de las fichas de los números, ¿no? Les han hecho leer a los niños los números, repitan, entonces el 1, el 2, el 3, o sea, me parece muy poco, digamos, ¿no? ¿Y qué ha pasado con los demás materiales de contexto? ¿Qué ha pasado en la resolución de problemas? O sea, aún pueden enriquecer, pueden mejorar, digamos, el trabajo. No sé si se entiende. Sí, Lice. Muy bien, Saturnina. Eh, Andrea, las demás colegas, Se comprende, licenciada. muy Sí, Liz. amables. Gracias. Sin embargo, vamos a estar atentos. La idea es eso, ¿no? De que en todo proceso debe servirnos, o sea, debe servirnos a nosotros todo el tema trabajado anteriormente. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a las orientaciones del trabajo. A la ceja estoy yendo acá. Elizabeth, no le escuchamos, está muy bajito, vuelvo a hablar. Eli. Vamos a las orientaciones didácticas para el trabajo final, porque ambas se entregan el mismo día, el 19, ¿no? El 3 está habilitado hasta el 19. Entonces, ¿cuál es el producto final? Bueno, en realidad lo que nos hacen es una presentación de lo que implican las estrategias didácticas en el razonamiento lógico matemático y en el módulo se debe enfocar al producto del pensamiento lógico matemático. ¿Para qué? Para que nosotros podamos analizar, conceptualizar, plasmar los contenidos de los textos académicos en un producto resaltando las estrategias didácticas para el desarrollo del pensamiento lógico matemático. El propósito de este producto final es elaborar un plan de desarrollo resaltando estrategias didácticas para el desarrollo del pensamiento lógico matemático en niños y niñas de 4 a 5 años. La actividad final es elaborar un PDC resaltando estrategias didácticas para el desarrollo del pensamiento lógico matemático. La consigna es en base a las lecturas de los textos académicos del módulo, dice, es decir, tendríamos que volver a revisar el texto académico de la semana 1, semana 2, semana 3 y elaborar un PDC tomando en cuenta los planes y programas correspondientes para la presente gestión.
Ahora, estos son de forma, ¿no? O sea, subir en plataforma, en PDF, el tipo de letra e imágenes según corresponda. Y nos pide mínimamente de 3 páginas sin contar la carátula. Entonces, la elaboración del PDC debe considerar el siguiente formato. Nos están dando un formato. Son datos referenciales que no varían, ¿no? En ningún plan de desarrollo curricular y empiezan a poner los siguientes datos. El proyecto socioproductivo que trabajan en la gestión. La actividad del plan de acción, o sea, qué actividades van a desarrollar del plan de acción. Los contenidos o ejes articuladores. Considerar por lo menos 2 campos para identificar la articulación del PDC. Nuestra prioridad en este campo es necesariamente relacionado al pensamiento lógico-matemático. No sé si se entiende esa parte. Elizabeth, Patricia, ¿Se entiende, licenciada? gracias, muy amable. Luego tenemos el perfil de salida. Y tenemos en los perfiles de salida también, bueno, no sé cómo les habrán orientado a la planificación, cada unidad varía, ¿no? Algunos en el perfil de salida colocan todos, otros seleccionan. En este caso, orientemos todos los relacionados al pensamiento lógico-matemático, por favor. ¿De acuerdo? Y en el objetivo holístico, bueno, tienen que cumplir con las dimensiones del ser, saber hacer y decidir. Ya, a partir de este momento empezamos ya con la concreción de lo aprendido. Recursos y materiales. Esto debe cambiar, debe ser innovador, porque hemos trabajado nosotros recursos y materiales para el pensamiento lógico-matemático. Ustedes han hecho un video para esto. Entonces, en función a eso van seleccionando. Las orientaciones metodológicas. Se supone que tiene que haber un cambio, una innovación. La práctica, la teoría, la valoración y la producción. Estas orientaciones no pueden ser las mismas cotidianas y tradicionales, sino tienen que ser en función de la semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Y los criterios de evaluación que verifican el cumplimiento o no del objetivo holístico en relación al desarrollo de las orientaciones metodológicas. El producto esté en función a lo que se ha ido trabajando, es decir, se ha ido ya analizando qué vamos a conseguir con estos materiales, con esta estrategia, qué vamos a trabajar, espacialidad, seriación, o sea, dependiendo al contenido que ustedes han planificado. Y las actividades de inclusión, si tuvieran en algún caso, y bueno, las referencias bibliográficas. Lo que sí se evalúa en todo trabajo de PDC es esa triangulación, la relación entre objetivo holístico, desarrollo de orientaciones metodológicas y criterios de evaluación. Esa triangulación debe estar bien definida para que tengamos un buen resultado, pero que además estos recursos y materiales deberían de cambiar en función a la estrategia que se va a aplicar. Ese es el producto final. Por eso yo siempre les decía, colegas, y también tienen herramientas de complementación para hacer un PDC, ¿no? Les decía, ya vamos a entrar al producto final. O sea, todo lo que hagamos, vayamos pensando siempre en una planificación, siempre igual a un PDC. ¿Por qué? Para que tengan ya elaborado el producto final. Ese es el trabajo del producto final, por favor. Ahí tienen el formato de presentación, son 10 puntos. El producto final, que tiene que ver con la síntesis, contenidos, qué tema principal, qué ideas han sacado, o sea, cómo lo están manejando el PDC. Y luego tienen el desarrollo, cómo están elaborados el PDC. 40 puntos vale el desarrollo del PDC, ¿no? O sea, cómo expone las ideas que se expresan, elaboración del PDC, todo eso. Y conclusión, también está evaluado, ¿no? Cómo demuestra la originalidad de su PDC, las estrategias, la innovación. Eso es lo que se tiene que elaborar para la semana como producto final y la semana 4. Eso es el trabajo que tenemos, colegas. ¿Alguna pregunta?
colegas. Dicen, sí, dicen, en cuestión, digamos, del objetivo holístico, ya tenemos nosotras, bueno, en una primera sección y una segunda, ya establecidos los objetivos, entonces se puede reformularlo. Lo voy a hacer otro objetivo relacionado a a las 4 semanas. A ver, quiero entenderle. Bien. ¿Tienen en el primer módulo, segundo módulo, trabajado un PDC o tienen un PDC elaborado en el desarrollo de, ya al inicio de este módulo? ¿Le he entendido así, María? No dicen, nosotros en los, en los planes y programas que tenemos para realizar, donde está los perfiles de salida, los contenidos, Ujú. tenemos ya establecido, digamos, un objetivo holístico para primera sección y segunda, Ya. que siempre copia eso, nada más. En este caso, lo vamos a reformular, digamos, el objetivo holístico de acuerdo a las semanas. A eso me voy. Ah, ya, ya, ya. Sí, a veces eso es cierto, ¿no? O sea, algunos trabajan en función a objetivos holísticos ya planteados. Pero si la, si el diplomado, bueno, en todo caso, perdón, la especialidad que están haciendo es en educación inicial, tendría nomás que pensarse y repensarse en función al módulo, es decir, a trabajar el pensamiento lógico-matemático. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser especialistas en mejorar los procesos de educación inicial, pero si se quedan en la rutina, en la asimilación pasiva, digamos, de lo que ya está formulado, o sea, no me parece ningún cambio. No tendría sentido, digamos, pero usted, a ver, revise, reflexione, porque a veces son muy genéricos los planteamientos de los objetivos. Entonces, ¿cuál es el que mejor se acomoda a lo que usted ha planificado? Porque ahorita nosotros estamos en una innovación, en una comprensión de la necesidad de transformar la educación inicial, salir de lo tradicional y lo rutinario y empezar a innovar, porque estrategias didácticas implica conjunto de acciones, procedimientos, que dentro de una estrategia pueden haber métodos, pueden haber técnicas, procedimientos, recursos, o sea, acciones que permitan verdaderamente que el niño transforme y comprenda su realidad y desarrolle sobre todo su pensamiento lógico matemático. Entonces, en función a eso, le pide, ¿no? Que pueda formularse la estructura del objetivo holístico, porque no dice eh, copiar. Entonces, considere por lo menos, o sea, le pide, ¿no? Que considere por lo menos dos campos. Ahora, el objetivo holístico que usted tiene tal vez está con los cuatro campos, entonces en este caso, por lo menos dos, le dicen, no, solo uno. Entonces, el objetivo holístico puede replantearlo. O como también vea usted cuál es el que más se acomoda a lo que ha trabajado en las anteriores semanas. Licen, una consultita a disculpar. Nicole. Ahorita lo acaba de mencionar que en los contenidos tenemos que tomar por lo menos dos campos. Entonces, con dos contenidos se puede trabajar esta planificación. Trabaja, sí, dice por lo menos trabaje con lo recomendable, ¿no? Le está pidiendo que pueda trabajar, digamos, con dos, por lo menos dos campos para la Ya, articulación Liz, de su PDC, ¿no? Pero ya. ustedes han trabajado, he visto en algún momento, ya en el video trabajan. Ahora lo que nos faltaría es identificar qué campos y cuáles serían las acciones. Y hay muy buenos trabajos, o sea, muy buenos trabajos, mucha iniciativa, mucha creatividad. Y en algunos casos he visto que, o sea, y trabajan ya con los niños, o sea, están desarrollando los niños, ¿no?
Y bueno, en algún caso he visto como un relato en el video, ¿no? Hay una presentación mecánica y pasiva, digamos, de la presentación de materiales. Entonces, eso hay que ir mejorando, digamos, ¿no? Hay que ir mejorando para que nuestro producto sea mucho mejor. Licen, ¿el trimestre no importa para tomar en cuenta los contenidos o tiene que ser necesariamente del tercer trimestre? No, no creo que importe, porque si ahorita, digamos, yo les digo, sí, el tercer trimestre siempre, pero mi producto ha sido elaborado en el segundo, digamos, o he pensado en actividades estratégicas para el primero, entonces no podríamos hacer esa orientación, ¿no? Podría confundirles. Yo lo Mm, que les recomiendo ujú. es que en todo diplomado, o especialidad o maestría, traten siempre de vincular los contenidos de los módulos, inclusive. Ustedes están ahorita en el módulo 4. ¿Qué han aprendido en el módulo uno, módulo 2, módulo 3? O sea, eso también recuperen, digamos, ¿para qué? Para que todos los productos se vayan perfeccionando, porque si van a asumir cada módulo separado, no le van a encontrar sentido a la especialidad. Tiene que haber una secuencia coherente y de cohesión entre un módulo a otro módulo también, ¿no? Licen, Sí, Saturnina. Licen, una consulta, Licen. Bueno, en todo caso, el PDC Licen tendría que hacer con, bueno, en todo caso lo tendría que elaborar para los niños, ¿verdad? Bueno, yo la dificultad que tengo es que no trabajo ya con con niños y bueno, eso me está arrastrando, ¿no? En estos dos módulos. Tendría que elaborarlo, Licen, ¿no? No creo que haya problema Ujú. para nivel inicial en todo caso, a eso me refiero. En su caso, Licen debería de ser más enriquecedor, ¿no? Es decir, cómo está formando en el caso de las maestras, cómo se están formando las maestras en educación inicial, es decir, con qué estrategias innovadoras están saliendo las maestras de educación inicial, digamos, o sea, Ya, en trat- todo caso, Licen, el problema es para poder abordar eso, Licen, no llevo las unidades, bueno, en todo caso, no tiene mucho a la unidad de formación, no tiene mucha relación, Licen, y eso es lo que me dificulta, ¿no? Para desarrollar, son otras unidades de formación que estoy llevando, entonces no lo puedo trabajar. Bueno, ya le había hecho conocer, por eso le decía si le podría, bueno, o realizar un PDC para los niños en todo caso, ¿no? claro. Cosa que a mí me facilita para realizar ese trabajo. Mm, Es que lo más adecuado es que usted trabaje, ¿no? O sea, eh, obviamente muchas veces, por ejemplo, si trabajamos en superior, estamos con adultos, pero no estamos con niños, no es lo mismo la planificación. A veces estamos en función de cómo debería de ser y no cómo es. Entonces, puede buscar ese espacio junto con un acompañamiento en una de las prácticas, no sé, ya. Ver, digamos, esa lectura, porque si no es muy teórico y el perjuicio es Ujú, para usted, digamos, ¿no? Entonces, claro, así es. empiece nomás a hacer porque en algún momento tiene que aplicar, digamos, ¿no? Ya, está bien, Lice, está bien. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, Lice. Eso es lo que corresponde a la semana 4. Creo que no hay mucha dificultad. Yo les pido para la sesión para la sesión que vamos a tener, revisen ya el documento como habíamos hecho la anterior semana. ¿Por qué? Porque en este documento lo que tenemos que analizar es la definición de estrategias didácticas que ya hemos ido trabajando, ¿no? ¿Qué entender por estrategias? ¿Por qué se trabaja bastante en la actualidad las estrategias? Y hemos visto que hay teorías en función al desarrollo del pensamiento lógico matemático y ya nosotros irnos de este módulo con una visión clara, precisa de qué es una estrategia y por qué es didáctica. Y luego vamos al desarrollo del pensamiento lógico matemático que hemos visto que en esta etapa es tan crucial, tan importante, tan necesario ese contacto con la realidad y el manejo del juego para el desarrollo de capacidades, habilidades, destrezas que tienen los niños al inicio de una educación inicial. Y luego vemos los fundamentos socioeducativos, ¿no?
estos fundamentos que están relacionados a la comprensión de relaciones, clasificación, medición, nociones de tiempo y espacio, número, forma, estructura. Aquí ya les dan los fundamentos sobre los cuales pueden trabajar la infografía y también trabajar el PDC. Entonces, no se salgan de esta parte, ¿no? A ver, mis estrategias que en mi video he hecho están relacionados a número. Ah, no, las hulahulas que yo he trabajado o el laberinto está en función a la noción de tiempo, espacio temporal. Entonces, esto es lo que voy a trabajar. Entonces, ya pueden ir sacando del documento. Por eso es que les dicen, lean el texto, en base al texto, se les están orientando, ¿no? Importancia de las matemáticas en el nivel inicial. Cuán básico, fundamental, necesario es las matemáticas. Y luego el método Doman en el aprendizaje de las matemáticas. Entonces, este método es un método interesante, es un método global que es diferente al método silábico, que lo vamos a analizar y discutir, que en realidad tiene sus efectos importantes, primordiales y novedosos en todo caso este método. Si realmente aplicaran este método global desde el nivel inicial, nuestra educación sería muy distinta, muy diferente. Entonces, es algo interesante este método, no solo para el área de matemáticas o lógico matemático, sino también para para el lenguaje. Entonces, eso también se va a analizar. Eso es lo que podríamos empezar ya a inducir y empezar a trabajar en función a lo que tengamos que desarrollar. ¿Alguna pregunta, colegas?